Hoy comenzaremos una serie de videos que tratará sobre los reyes que reinaron en Israel, narrando sus historias completas y detalladas según se describen en los textos del Antiguo Testamento de la Biblia. En el primer video, exploraremos la vida del primer rey de Israel llamado Saúl. Saúl fue inicialmente un líder prometedor, pero su tumultuado viaje lo llevó a perder el trono. Saúl comenzó bien como rey de Israel, pero su comportamiento problemático lo llevó a desobedecer a Dios. También sentía envidia hacia David y trató de asesinarlo varias veces. Finalmente cometió actos terribles a los ojos de Dios, detalles que se abordarán a lo largo de este video. Por lo tanto, te recomiendo que lo veas hasta el final para no perderte ningún detalle relevante sobre el reinado de Saúl. En la época en que Saúl gobernaba, Israel anhelaba un líder carismático, capaz de unir a las tribus dispersas. El profeta Samuel, elegido por Dios, recibió la misión de encontrar a ese líder, y así fue como Saúl, un joven humilde de la tribu de Benjamín, entró en escena. Saúl era reconocido por su valentía, coraje, determinación y modestia. Tenía una figura imponente, de alta estatura, destacándose entre todos por su altura. Saúl tuvo 8 hijos con Ahinoam, hija de Ahimaas, siendo los más conocidos Jonatán y Mical, esta última esposa de David. Además, otros miembros de la familia de Saúl, como su primo Abner, quien era el general del ejército israelita, también desempeñaron papeles relevantes en su historia. El sistema de gobierno de Saúl era teocrático, en el cual Dios era reconocido como el rey y líder supremo. En tiempos de crisis y guerra, Dios levantaba líderes para proteger y guiar al pueblo, conocidos como jueces, que representaban el gobierno divino entre los israelitas. Con el paso del tiempo y los altibajos durante el período de los jueces, el deseo del pueblo por tener un rey, al igual que todas las demás naciones, creció. Esta solicitud de un nuevo líder ocurrió durante la época de Samuel, quien ejercía como sacerdote, profeta y fue el último juez de los israelitas. Saúl se encontró con Samuel mientras buscaba los asnos de su padre, momento en el cual Dios reveló a Samuel que Saúl sería el elegido para reinar sobre Israel. Samuel ungió a Saúl en privado y luego convocó a una asamblea para presentar al nuevo rey al pueblo. Durante esta presentación, las tribus y familias fueron separadas, y Saúl, hijo de Quis de la familia de Matre, fue designado. A pesar de haber sido ungido como rey, Saúl se escondió entre el equipaje, mostrando timidez, tal vez temeroso de la responsabilidad y los riesgos que el papel conllevaba, aunque ya se destacaba físicamente. Sin embargo, Saúl asumió el reinado de Israel y enfrentó valientemente a todos sus enemigos. Según el texto de 1 Samuel capítulo 14, versículo 47, luchó contra Moab, los hijos de Amón y Edom, los reyes de Sobá y los filisteos, saliendo victorioso de todos estos enfrentamientos. A pesar de estas victorias, Saúl mostraba cierta timidez al asumir un papel desafiante, honroso y lleno de riesgos, quizás temiendo olvidar que Dios estaría al frente, dirigiendo sus pasos. En esta etapa inicial, Saúl recibió el Espíritu de Dios, lo que transformó su corazón y lo llevó a profetizar junto a los profetas. Obtuvo victorias en varias batallas, pero con el tiempo, su ascenso al poder lo hizo perder la perspectiva. Su carácter comenzó a deteriorarse. Sus acciones se volvieron cada vez más equivocadas. Saúl, desobedeciendo las órdenes de Samuel, comenzó a realizar sacrificios, algo que no era atribución de un rey, sino de los sacerdotes. Samuel instruyó a Saúl a esperar 7 días, pero temiendo la llegada del ejército filisteo y considerando que Samuel no llegaría, Saúl decidió ofrecer los sacrificios en lugar del sacerdote. Esta acción mostró la falta de confianza de Saúl en Dios, revelando una fe inmadura y pagana al intentar buscar ayuda divina a través de estos actos. Este comportamiento llevó al pueblo a hacer un voto insensato de no comer nada ese día, lo que resultó en errores aún más graves. Agotados y hambrientos, terminaron comiendo carne con sangre, violando las leyes religiosas. Para identificar a un supuesto culpable por la ausencia de la respuesta de Dios, Saúl buscó a alguien que hubiera desobedecido el voto, señalando a su propio hijo Jonatán, quien sin saber del voto, comió miel encontrada en el bosque. Sin embargo, Dios protegió a Jonatán del castigo pretendido por Saúl.
Aterrorizado por la amenaza de los filisteos y sin recibir respuesta de Dios, Saúl buscó a una hechicera después de la muerte de Samuel, deseando consultar al fallecido profeta en busca de ánimo. Esta práctica de invocar a los muertos era condenada por Dios. Una vez más, Saúl fue advertido de que su reinado sería transferido a David y que sería derrotado por los filisteos. Dios rechazó a Saúl como rey, y antes de la muerte de Samuel, David fue ungido para convertirse en el nuevo soberano. Cuando David aún era joven, derrotó al gigante Goliat, despertando la envidia de Saúl. El rey experimentaba accesos de ira, indignación y desconfianza hacia David, llegando incluso a intentar matarlo en varias ocasiones. Sin embargo, en 2 ocasiones David perdonó la vida de Saúl. Saúl alimentaba odio y miedo hacia David, pues reconocía que Dios estaba del lado del joven y ya sabía que su reinado estaba destinado a terminar. En un acto de desobediencia extrema, Saúl, trastornado por su obstinación contra David, ordenó la muerte de 85 sacerdotes del Señor en la ciudad de Nob, creyendo que conspiraban con David. Su furia fue tan intensa que masacró a hombres, mujeres, niños y animales de la misma ciudad. David se convirtió en el enemigo número 1 de Saúl, no porque le hubiera hecho daño, sino porque representaba una amenaza al trono. Saúl sabía que el reino sería transferido a David después de sus errores, y esta obsesión lo llevó a su propia ruina, volviéndose cada vez más terco y desobediente a Dios. Mientras tanto, David se mostraba como un hombre según el corazón de Dios. A pesar de haber derrotado a Goliat y ser contratado como uno de los comandantes del ejército de Saúl, la envidia del rey crecía ante los éxitos que Dios concedía a David. Saúl prometió dar en matrimonio a su hija Mical al guerrero que venciera a Goliat, convirtiendo así a David en su yerno. Además, David desarrolló una fuerte amistad con Jonatán, hijo de Saúl. Saúl intentó matar a David en varias ocasiones, llegando al punto de atacarlo con una lanza mientras David tocaba el arpa. A pesar de tener varias oportunidades para vengarse, David nunca quiso matar a Saúl, respetándolo como alguien ungido por el Señor. Sin embargo, el trágico desenlace ocurrió durante una batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Después de ser gravemente herido por flechas enemigas, Saúl, el rey de Israel, solicitó a su escudero que lo matara con su espada. Sin embargo, cuando el ayudante se negó a cumplir con esta petición, Saúl decidió arrojarse sobre su propia espada, cometiendo suicidio. El temor a ser torturado públicamente por los filisteos lo llevó a tomar esa decisión. Tras ver a Saúl muerto, su escudero también se suicidó de la misma manera. Esta muerte trágica es el desenlace de las decisiones insensatas de Saúl, así como de su persistente desobediencia sin arrepentimiento. 1 Samuel 31 y 1 Crónicas 10. En este escenario de derrota, tristeza y dolor termina la vida del primer rey de Israel, junto con la de sus 3 hijos, Jonatán, Abinadab y Maquisua, todos falleciendo en el mismo día. Esta narrativa sobre el rey Saúl nos lleva a reflexionar profundamente sobre las consecuencias de las elecciones que hacemos en nuestras vidas. Las acciones impulsivas y la persistencia en la desobediencia fueron determinantes para el trágico final de Saúl y su linaje. ¿Qué aspecto de esta historia te llamó más la atención? Comparte en los comentarios tus reflexiones sobre las decisiones de Saúl y su impacto. Y si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos contenidos.